Buen día a todos, soy el profesor Juan Bernardo y en este video hablaremos de lo que es el guión teatral. Este contenido forma parte de la currícula de primer grado en educación secundaria de acuerdo al programa de estudios 2018. Y la intención principal de este proyecto didáctico es que los alumnos puedan hacer una adaptación de una narración a un guión teatral. En este video analizaremos lo que es el concepto del guión teatral, así como recordaremos los géneros y subgéneros literarios, solamente para tener una idea de la ubicación de este género dramático. Posteriormente hablaremos de las características del guión teatral, esto con la intención de observar la diferencia que hay entre este tipo de texto y otros del subgénero literario. Y al finalizar este video, o ya para finalizar este video, daremos un ejemplo de lo que es una narración y sobre todo cómo se transformó a un guión teatral. Vamos a iniciar primeramente recordando lo que son los géneros literarios. Recordemos que son tres. El primero de ellos es el género lírico poético. Pues la característica es de que pues tiene versos, ¿sí? Y en él pueden entrar poemas, canciones, corridos inclusive, que también son canciones, pero la idea es de que siempre ellos terminan en rima, o la rima es su principal elemento. Posteriormente vamos a ver que también existe el género narrativo. Este género narrativo quizás es el que más hemos abordado a lo largo de este primer grado, porque pues se han leído algunos cuentos, algunas novelas, entonces es el tipo de texto que entra. La característica es que en ellos hay un inicio, un desarrollo y un final, un planteamiento, nudo y desenlace. Y en este video pues estaremos dedicando nuestra explicación a lo que es el género dramático, que este es el que se utiliza para ser representado, es decir, cuando vemos una película o una obra de teatro, los personajes tuvieron que haber leído un guión teatral, un guión el cual está basado en el género dramático, que es principalmente utilizado para ser representado. Vamos a analizar primeramente lo que es el concepto del género dramático y dice que es una historia escrita para ser representada. Puede ser original o basada en alguna narración. Se caracteriza por el uso de diálogos. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que hemos platicado, que la intención o la finalidad principal de este guión teatral es de que es un texto para ser pues actuado. Y dice también muy claramente, puede ser la adaptación de alguna otra narración, es decir, que un cuento puede ser adaptado a un guión teatral. No tuvo que haber nacido el texto como un guión teatral, sino que muchas novelas han sido adaptadas para poder ser representadas. También vamos a tener que son tres subgéneros de este género dramático. El primero es la comedia, el segundo la tragedia y el tercero el drama. Y precisamente son las caritas estas de triste y contento la que representan a todo el teatro, porque son las primeras que surgieron. La carita feliz pues representa la comedia e indica que este tipo de obras pues tienen un final feliz, son principalmente para reírse, entretenerse. La tragedia tiene la característica de tener un final triste, que hay mucho suspenso, mucho dolor, inclusive mucha tristeza dentro de su historia. Y últimamente ha surgido lo que es el drama, que es a lo mejor el más usual, porque el drama es una combinación de tristeza, dolor, comedia, en fin, y su final puede ser feliz o infeliz. De aquí se dividen otro tipo de subgéneros, los cuales pues son los que actualmente podemos ver en películas o en otro tipo de obras de teatro. Ahora, la diferencia, aquí solamente vamos a poner un poquito del texto narrativo, Los fantasmas de Canterville. No lo leo por cuestión de tiempo, pero pues es de ese tipo de renglones que inicia y termina pues precisamente hasta donde termina o se acaba el espacio. No siempre se escriben igual respecto a la estructura, a la forma, es decir, que en algunos momentos, por ejemplo, Los fantasmas de Canterville, podemos encontrar un texto que lo encontramos en 3 páginas y en algunos otros puede ser de 5, en otros de 6, dependiendo del tamaño de la letra. Entonces, aquí la idea es de que tenga todo el contenido y ese es el texto dramático. No importa si termina el renglón en Estados Unidos o en compró o en todo el mundo, en fin, eso es algo que no tiene trascendencia dentro del
del texto narrativo, simplemente contar la historia. Y en el guión teatral, pues cambia un poquito, porque ya la estructura principal no son los párrafos, sino los diálogos. Ya son los diálogos los que hacen la diferencia. A simple vista esto podemos ver como una diferencia. Más adelante lo veremos con más atención. Ahora, las características. Encontraremos que el guión teatral tiene personajes, dice que condicionan la secuencia de las acciones. Es decir, en una narración, pues es precisamente el narrador quien nos cuenta la historia. En un guión teatral, tenemos que leer lo que dicen los personajes para entender la historia. Y dice que el segundo punto, que de acuerdo al número de apariciones, pueden ser principal, secundario o ambiental. Esto no cambia mucho de lo que es otro tipo de narraciones. En los diálogos, dice que los diálogos también se les llama parlamentos. Es lo que dicen los personajes para comunicarse. Y junto con los personajes, precisamente, son los que nos condicionan la secuencia de la historia. Es decir, tenemos que leer el diálogo y los personajes y podemos entender de qué trata la historia del guión teatral. Vamos con las acotaciones. También las acotaciones son de alguna forma lo que diferencia al guión teatral de otro tipo de texto. Y dice que son indicaciones para los actores. También indica que para diferenciar los diálogos de lo que se escribe entre paréntesis. Es decir, las acotaciones vamos a entenderlas como un elemento que son los que nos ayudan o lo que les ayudan a los actores para dar las instrucciones de qué hacer. Dice el tercer punto, indican sentimientos, expresiones, entradas y salidas de personaje. Es decir, si el personaje tiene que decir buenos días y adelante entre paréntesis dice triste, pues dice que ese saludo a lo mejor lo tiene que decir de manera triste. Si el personaje tiene que decir hola, pero adelante entre paréntesis tiene alegre, pues es la forma en cómo el personaje va a decir ese diálogo. Entonces, por eso dice que indican los sentimientos y expresiones. Y al final, el punto 4 dice lo siguiente. Al momento de actuar, los espectadores escuchan los diálogos, pero no las acotaciones. Esas se deben percibir con la actuación. Es decir, cuando vemos una película solamente vemos el saludo de buenos días, que es lo que dice el personaje. Y la acotación lo podemos ver reflejado en su rostro, en su forma en cómo actúa. Si lo dijo alegre, triste, o simplemente ocupó algún otro estado de ánimo para decir algún diálogo. Esas son las acotaciones y su diferencia con los diálogos. Ahora, los actos. Dice que son las partes en que se divide la obra. Inicia o termina cuando sube o baja el telón. Puede haber cambio de escenografía. Esto es algo muy común en las obras de teatro, que es cuando baja el telón quiere decir que termina un acto. Cuando sube quiere decir que inicia un acto. Y por lo general se ocupan para cambiar de escenografía, es decir, el lugar donde va a ocurrir las siguientes escenas. Ahora vamos precisamente con lo que son las escenas. Las escenas dice que son la entrada y salida de personajes en el escenario. Y estas precisamente son las que indican estas salidas o entradas, el inicio o final de una escena. Vamos a suponer que tenemos una escena donde vemos a una pareja, pueden ser novios, amigos, lo que ustedes quieran, dos personas que están platicando en un restaurante. Esa es una escena. Hay diálogos, se están saludando, se están reclamando, lo que ustedes quieran. Y de pronto entra el mesero para llevarle la comida o pedirle la orden. Al momento que entra el mesero, ya es la segunda escena, ya es otra escena. Que el mesero se va, es la tercera escena, ¿sí? Que nuevamente vuelve a aparecer el mesero, cuarta escena. Es decir, el saber cuándo inicia o termina una escena es muy sencillo, porque simplemente es la entrada o salida de personajes. Ahora, vamos con los diálogos, con los cuadros. Los cuadros dice que es una situación que incluye diálogos cortos, puede incluir varias escenas. Vamos a presentar aquí igual, esta es una escena, pero también es un cuadro. ¿Cuál es el cuadro? Es el lugar. El cuadro lo vamos a entender como el lugar en donde están ocurriendo los hechos. Este es un cuadro, ¿sí? Resulta que están hablando las personas, aquí también vemos el mismo cuadro. Entra un personaje y cambió la escena, pero el cuadro es el mismo. Por eso decimos que los cuadros pueden tener varias escenas.
que ya volvió a salir, cambió de escena, pero sigue siendo el mismo cuadro. ¿Cuál es el cuadro? Dos personas en una mesa en un restaurante. Y las escenas entran, salen. Cada vez que entra un personaje o sale, cambia de escena, pero no cambia el cuadro. Esperemos que con esta explicación entendamos las partes o las características del guión teatral. Ahora, vamos con una narración. Resulta que aquí retomamos el texto de Caperucita Roja, pero no pusimos desde el principio, sino que ya ven que en la primera parte la mamá y Caperucita platican y la manda a dejar la comida a su abuelita. Pues resulta que ya va Caperucita camino a ver a su abuelita y esto es lo que ocurre, esta es una narración, se ve la estructura de una narración y vemos el diálogo, dice: Caperucita, ¿a dónde vas?, le preguntó el lobo con su voz ronca. Aquí podemos ver la presencia del narrador, que es quien nos indica quién habló, quién dijo: Caperucita, ¿a dónde vas? Y en este caso es el lobo. De ahí dice el segundo guión: a casa de mi abuelita, le respondió Caperucita. Es decir, Caperucita dice que va a casa de su abuelita y el narrador nos dice que es ella quien dice la acción. Y al final indica el narrador o indica el lobo: hay un camino más bonito para llegar a la casa de tu abuelita. En él encontrarás muchas flores y podrás hacerle un hermoso arreglo. Ella se sentirá muy contenta, le dijo el lobo con mucha emoción. Aquí si nosotros vemos en este diálogo, que forma parte de la narración, que es el narrador quien nos está haciendo las indicaciones de quién habla, quién dijo, ¿sí? Entonces, esa es una característica del narrador. Ahora vamos con el guión teatral. Aquí está todo un guión teatral. Vamos con la estructura. Primeramente, entender, cuando ustedes hagan su guión teatral, pues le vamos a poner un título. Y el título se sugiere que sea el mismo del cuento, Caperucita Roja. Autor, pues es una versión de los hermanos Grimm. Y aquí va su nombre de los alumnos. ¿Adaptación de quién? Pues de Juan Bernardo Alcaraz, que es quien hizo, en este caso, la adaptación. En el caso de ustedes, pondrán su nombre. Ahí va el nombre del alumno. Y vamos ahora con los personajes. En un guión teatral, pues se enumeran todos los personajes que van a participar en la obra. En este caso es Caperucita, el lobo feroz, la mamá, la abuelita y los leñadores. Y luego, si ponemos atención, vemos aquí el segundo acto. Este segundo acto va a decir: bueno, ¿por qué inicia con el segundo? Bueno, vamos a entender que el primer acto ocurre en la casa de la mamá de Caperucita, que es donde platican y le dice que tiene que llevar la comida a su abuelita. Entonces, aquí ya Caperucita va en el camino y encuentra al lobo. Ese es el segundo acto. Ya vimos más o menos cómo podemos dividir nuestra historia en actos, con el cambio de escenario, de escenografía, bueno, de escenario no, de escenografía. Con el cambio de escenografía del lugar donde ocurren los hechos, puede ocurrir un cambio de acto. Y de ahí viene el cuadro. Este es el cuadro: Caperucita caminaba por el bosque, lo que está de azul cielo. Ese es el cuadro. Caperucita caminaba por el bosque rumbo a casa de su abuelita. De pronto apareció el lobo. Ese es el cuadro, el lugar donde van a ocurrir. Y ahí viene el diálogo. Lobo, dos puntos. Caperucita, ¿dónde vas? Con voz ronca pero amable. Era grande, peludo y de ojos enormes. Lo que está de café es quien va a decir, es el personaje. Lo que está de verde es el diálogo. Y lo que está de rojo es la acotación. Que dice con voz ronca, quiere decir que el lobo tiene que hablar así. Pero también dice que habla de manera amable. Y pues también lo describe, que era grande y peludo. Luego dice Caperucita: a casa de mi abuelita, gentil y educada como era ella. Luego el lobo vuelve a hablar: hay un camino más bonito para llegar a la casa de tu abuelita. En él encontrarás muchas flores. Emocionado y contando como si fuera un secreto. Entonces aquí podemos ver la diferencia, donde es un personaje, qué dice el personaje y qué dice la acotación. Y aquí podemos entender que lo único que un espectador va a ver al momento de la actuación es lo que está de verde. Eso es lo que va a escuchar. Lo demás es la forma en cómo va a actuar. Y aquí podemos ver a más grandes rasgos cómo están divididos los dos. Espero que esta información sea de utilidad para hacer esta transformación de una narración a un guión teatral. Muchas gracias por su atención.